Durante 8 minutos la Tierra se movió como nunca antes. Eran las 15:11 horas del 22 de mayo de 1960, cuando un terremoto de dimensiones gigantescas sacudía el sur de Chile, causando pánico en la población. Los sismógrafos desplegados por el mundo registraron una inusitada magnitud de más de 9 grados en la escala de Richter. Se trataba del megasismo y tsunami conocido como el terremoto de Valdivia de 1960, que azotó con fuerza a más de 40 ciudades y cientos de localidades del centro-sur de Chile, cambiando para siempre la morfología de la costa chilena y la ciencia sísmica del mundo. En este video conoceremos más detalles del terremoto de Valdivia de 1960, el mayor terremoto registrado en la historia. El domingo 22 de mayo de 1960 amanecía con sol y sin lluvia en Valdivia, ciudad del sur de Chile, algo poco habitual para esa época del año. Durante el día anterior, en la ciudad se habían sentido leves temblores, pero nadie le dio importancia. A fin de cuentas, en Concepción, otra ciudad cercana, habían sufrido también un terremoto importante hace unas pocas horas y daban por hecho de que lo que ocurría en Valdivia eran réplicas del anterior. A las 15:11 minutos hora local, la tierra comenzaba a temblar con fuerza en Valdivia, con mucha fuerza, hasta el punto que los transeúntes que paseaban por las calles no podían aguantar en pie, según relatan algunos testigos. El temblor duró unos 10 minutos. Después se sabría que dicho terremoto llegaría a alcanzar una magnitud de 9.5 grados, siendo el mayor terremoto registrado hasta la fecha. Los efectos del terremoto fueron devastadores. Valdivia y sus alrededores fueron los más afectados, pero no los únicos. La zona de ruptura fue de unos 1000 kilómetros de largo y fueron numerosas las poblaciones que quedaron reducidas a escombros. Algunas estimaciones cifran los fallecidos en 1900 personas, incluyendo también los producidos por el tsunami posterior. El número no fue mayor porque unos minutos antes un temblor menos intenso había hecho que muchos salieran de sus casas y recibieran el gran terremoto en las calles. Todavía más devastador fue el maremoto que vino después, inundando calles y arrasando con lo poco que había quedado en pie. Este llegó a sufrirse incluso en países del Pacífico. Después de 15 horas del terremoto, olas de hasta 10 metros llegaron a Hawái y acabaron con la vida de 61 personas. Algo similar ocurrió en Japón, donde 185 personas fallecieron o desaparecieron, y en Filipinas con 32 fallecidos. En el caso de Chile, y además de los fallecidos, 2 millones de personas llegaron a perder sus casas. Además del maremoto, el terremoto provocó el bloqueo del río San Pedro, por el que desagua el lago Riñihue. A todos los problemas que estaban sufriendo los chilenos tras el movimiento de tierra, había que sumar entonces un lago que no dejaba de subir su nivel y que de llegar a superar el límite o desbloquearse de pronto, podría significar la crecida incontrolable del río San Pedro y la destrucción de todas las poblaciones a su paso. Afortunadamente, y tras días de trabajo sin descanso, consiguieron de que el lago se vaciara poco a poco. El 24 de mayo, 2 días después del terremoto, el volcán Puyehue, también ubicado en el sur de Chile, hizo erupción, lanzando vapor y cenizas a 6.000 metros de altura. Esta erupción, que perduró por varias semanas, estaba relacionado con el movimiento de placas tectónicas que se provocó debido al terremoto. A lo largo de la costa de Chile se juntan 2 placas tectónicas, la placa de Nazca y la placa sudamericana. Se forma así una zona de subducción, tal como explican los expertos. Es una zona donde es habitual que ocurran terremotos bastante importantes. A fin de cuentas, así se libera la energía que se produce por la fricción y el movimiento entre placas. Chile está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego, un área alrededor del Océano Pacífico donde ocurren algunos de los mayores terremotos y erupciones volcánicas. El sismo de 1960 fue tan grande
que hizo vibrar a todo el planeta durante varios días. Fue tanta la perturbación que afectó incluso la rotación de la Tierra e hizo que los días fueran milisegundos más cortos. Pero los dolorosos e impresionantes efectos del terremoto también dejaron lecciones invaluables para los científicos que estudian estos fenómenos. Las vibraciones planetarias que generó, por ejemplo, permitieron entender mejor cómo viajan las ondas sísmicas a través de la Tierra. El terremoto arrojó las primeras evidencias de las oscilaciones del planeta, que son útiles para comprender mejor su estructura interna. De hecho, a raíz del Gran Terremoto de Chile, en 1965 se creó el Sistema de Alerta de Tsunamis, que ha sido clave para la detección de tsunamis a nivel mundial. Las historias que se han contado de las personas mayores que vivieron en el terremoto de 1960 han sido muy útiles para que las nuevas generaciones entiendan mejor cómo funciona un terremoto y un tsunami, sepan prepararse mejor y cómo actuar ante un fenómeno que es inevitable e impredecible. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.